Muy buenas noches a todos. Dios me les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Como es nuestra costumbre, vamos a iniciar con una palabra de oración. Quisiera pedirle a algún hermano, alguna hermana, el que lo sienta, ¿verdad? Que nos lleve en oración y nos presente al Señor en esta noche. ¿Voy yo? Amén. Bueno, Padre. Gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, un día hermoso, precioso, Señor. Gracias porque te plació que estuviéramos de nuevo un día más aquí, Padre amado. Gracias, Señor, por lo bueno, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas, por lo que nos da, por lo que nos quita, Señor. Señor, gracias porque pues estamos aquí reunidos para oír de ti, Señor, para oír de tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque pues nos tienes al pastor con nosotros, Señor, y nos trae palabra tuya, Padre amado, nos llena de ti, Señor. Así que gracias por eso, Padre amado. Te pido por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor, pues que uh, tengan los oídos abiertos y tengan el entendimiento abierto para escuchar la palabra del Señor que viene a través del pastor, Padre amado. Pido, Señor, pues por los que están por llegar, Señor, y los que no se van a poder comunicar, Señor, pues tú sabes el por qué, Señor, y pues que bendícelos y protege a ellos, Padre amado. Y todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, amado. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Muy bien. En esta noche, como siempre, hacemos un recorrido breve de los anuncios y les quiero recordar que el miércoles, mañana en la noche, los jóvenes tienen su propio estudio bíblico y que el jueves es el día de la oración y en la noche está el ministerio Creciendo Juntos, ¿verdad? A las 7:30. Entonces, el domingo, estamos en la escuela bíblica, es importante ahora hablar de esto porque hay algunos hermanos desorientados. Los domingos tenemos, todos los domingos en la mañana, culto en línea, ¿verdad? Con la escuela dominical y todo lo demás cosas. Y 2 domingos al mes vamos a tener culto en vivo allá en el hotel Holiday Inn, ¿verdad? Así que el domingo en la mañana a las 9:15 es la escuela dominical y luego a las 10:30 es el culto de la mañana. He tenido muy buenos comentarios de la experiencia del domingo, los hermanos lo disfrutaron y sobre todo creo que disfrutaron mucho el compañerismo, ¿verdad? Volverse a ver, volverse a saludar, compartir. Para mí fue una bendición verlos a todos allí y volver a ver el compañerismo, la coinonía, ¿verdad? Es bonito ver como el Señor lo obra. En esta noche vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago, libro cortito en el Nuevo Testamento. Usted va a aprender cosas nuevas, cosas distintas, cosas diferentes, cosas que no había escuchado antes, ¿verdad? Y vamos a comenzar preguntando quién es Santiago. ¿Alguien sabe algo del autor? ¿Quién es Santiago? Efraín. El hermano de Jesucristo. Hermano de Jesús. ¿Y quién? Hay otro hermano que escribió otra carta en la Biblia. ¿Quién es? Además de Santiago, hay otro hermano de Jesús que escribió otra carta. ¿Cuál es? Judas. ¿Verdad? La carta de Judas antes del Apocalipsis es otro hermano de Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos hermanos y hermanas tiene Jesús? Para eso vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y quiero pedir que alguien lea del versículo 53 al 56. Mateo 13, versículo del 53 al 56. Amén. Mateo 13, 53 al 56, pastor. Sí. Okay. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todos sus hermanos con nosotros? No, no, ¿De no. dónde pues? No están todas sus hermanas. Ay, perdón. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, so, como ustedes ven, en la Biblia nos están hablando de los hermanos y las hermanas de Jesús. Y ven que hay 4 hermanos y la pregunta no menciona el nombre de las hermanas. Yo quiero que ustedes sepan que hay un debate si hay 2 hermanas de Jesús o 3. Y para que usted sepa los nombres de las 3, una se llama Salomé, la otra María y la otra Ana. Muy bien. Y entonces eso no está en el Nuevo Testamento. Los varones están, las muchachas no están. Eso se saca de documentos antiguos, de la tradición, la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero lo que existe en la Biblia es que tenía hermano y tenía hermana. Y 2 de esos escribieron cartas en el Nuevo Testamento. La Jacobo es Santiago. Es como Pedro. Pedro es Simón, ¿verdad? O Pablo, que es Saulo. Y casi todos ellos llevaban 2 nombres. Pero Jacobo es el que nosotros estamos viendo aquí, llamado Santiago. Y vamos a ver esto un poquito más, ¿verdad? Aquí en adelante. Muy bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:19. Vamos a Gálatas 1:19. Pablo se da un viajecito a Jerusalén y comenta lo siguiente en la carta de los Gálatas. ¿Quién lo lee? Amén. ¿Bien? Esto es la Nueva Traducción Viviente, pero dice, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Exacto. Y otras versiones van a decir Jacobo. ¿Verdad? La Reina Valera va a decir Jacobo. Y el apóstol dice, este es el hermano del Señor. Miren ahora en Judas. Vamos a Judas. Y alguien que lea el versículo 1 en Judas. Capítulo 1, hay un solo versículo, un capítulo, el primer versículo. Amén. Uh-huh. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. So, Judas no se identifica diciendo que es el hermano de Jacobo, pero ya sabemos que Jacobo es el hermano de Jesucristo. So, Judas es el Judas que menciona Mateo 13:55, ¿verdad? So, aquí tenemos 2 hermanos de Jesús. Vamos a mencionar varias cositas. En primer lugar, que usted sepa que al principio la Biblia es clara que la familia de Jesús no apoyaba a Jesús. Los hermanos de Jesús no creían en él, no eran sus discípulos, no lo seguían, nada. Fue sino hasta después de la crucifixión que ellos tuvieron la convicción que Jesús era quien él decía quién era. Acuérdense que María vio muchos de estos milagros y María mamá tenía a sus hijos con ella y ellos vieron muchas cosas que hizo Jesús. Segundo, Jesús trabajó mucho tiempo como carpintero porque aparentemente José, el papá, el esposo de María, falleció o se divorciaron. La cosa es que José llega un momento que se desaparece y Jesús tuvo que trabajar para mantener a María y para mantener a sus hermanitos, para proveer para ellos. Él asumió esa responsabilidad. Ustedes van a ver que al final del Evangelio de Juan, Jesús le encomienda a Juan su madre María, ¿verdad? Porque claro, al él morir, ¿quién la cuida a ella?
Y mucha gente dice, pero ¿por qué no se lo dejó a uno de los hermanos o una de las hermanas? Recuerden que en ese momento, cuando él va para la cruz, ellos no creen nada en Jesucristo. Y Jesús tuvo que recurrir a alguien que él confiaba. Y era Juan. Juan y él eran personas bien cercanas. Finalmente, quiero decirle que nosotros los protestantes no creemos en este asunto de que María se quedó virgen el resto de su vida, porque habla de Jesús como el primogénito. La Biblia habla de Jesús como el primogénito, queriendo decir que hay otros hijos, además de Jesús. También la Biblia es bien clara en decir que ella no conoció hombres, ¿verdad? Hasta que nació Jesús. En otras palabras, María cuando concibió por el Espíritu Santo, obviamente era virgen, no tenía experiencia con un hombre, y dice la Biblia que sí tuvo esa experiencia después que nació Jesús. Jesús es de naturaleza divina, concebida del Espíritu Santo, pero estos otros hermanos y estas otras hermanas son como usted y como yo. ¿Verdad? Estamos en otra categoría. Esos son detallitos que quería explicarle para que usted entendiese. Vamos a hablar un poquito más de este autor llamado Jacobo. Ya usted conoce su familia, conoce su trasfondo. Jacobo, una vez muere Jesús, es crucificado y una vez resucita. Jacobo y Judas se convierten en buenos discípulos de Jesús. De tal manera que Jacobo termina siendo el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Los padres de la iglesia primitiva le llamaban el obispo de Jerusalén. Y ya para el año 45, esto usted lo va a leer en el libro de los Hechos, cuando se da el concilio de Jerusalén, el líder de la iglesia es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Por qué? Decían que él era un hombre muy serio, estudioso, aplicado y que tenía sabiduría y mucho discernimiento. Esta es una de las cosas que usted va a observar en la carta a Santiago. Dicen que Santiago es el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento. Es el libro sapiencial en el Nuevo Testamento. Este es el libro de sabiduría para los cristianos. Cuando empecemos a estudiarlo ya mismo, vamos a ver que Santiago enfatiza la vida práctica, la vida del espíritu. Para Santiago es importante el desarrollo y el crecimiento. Si usted no está aplicándose, estamos perdiendo el tiempo, dice Santiago. Así que eso lo vamos a leer. Si usted nunca había escuchado el Concilio de Jerusalén, pues esto fue un gran debate porque Pablo se convierte y empieza a predicar a los gentiles. Y Pedro y los demás le siguen predicando a los judíos. Y entonces los judíos querían que los nuevos convertidos gentiles guardaran la ley. Y Pablo y los demás se oponían. La cosa es que esto llegó a un enfrentamiento bien grande entre Pedro y Pablo. La disputa fue tal que estaba a punto de dividir la iglesia. Y Jacobo cita a una reunión de la iglesia llamada el Concilio de Jerusalén en el año 45. Y llegaron todos los apóstoles, todos los ancianos, todos los pastores, todos los líderes llegaron a discutir esta situación. Y si usted lee el capítulo 15 de los Hechos, se va a dar cuenta que es Jacobo el que asume el liderato espiritual y el que realmente desarrolla la posición que se estableció, ¿verdad? Y se le dijo que no iban a imponerle carga a los gentiles, que la salvación era por fe, solo que no sacrificaran a los ídolos, que no tomaran de carne, sangre, ¿se acuerdan? Eran 2 o 3 cositas que los gentiles tenían que cuidar. A lo mejor usted no ha escuchado mucho de él, pero en la iglesia primitiva, Jacobo era un líder muy importante. Como les digo, él era el líder de la iglesia de Jerusalén. Y todo este asunto después del día de Pentecostés, cuando se quedaron cientos de miles en Jerusalén y había muchos pobres.
que había crisis económica, él fue el que lidió, él fue el que proveyó el liderato para enfrentar esa situación. Así que aunque lo único que tenemos es una cartita de él no escribió mucho, que usted sepa que es un hombre de alta estima en la iglesia primitiva. Lo otro que usted tiene que saber es que la carta de Santiago se escribe como en el año 60, más o menos, y él muere poco después. Él muere poco después porque en Jerusalén los fariseos y toda esta gente que odiaban a Jesús, lo odiaban a él también, y estaban buscando la manera de eliminarlo. Y pues lo lograron, ¿verdad? Lo lograron asesinar a Jacobo. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud que ustedes tengan sobre el autor, fecha, trasfondo, familia? Vale, pues yo quería hacerle esa introducción para que usted supiera de quién estamos hablando, porque a veces leemos la carta de Santiago o la citamos y no entendemos de quién estamos hablando. So, si vamos ahora a la carta de Santiago, vamos a comenzar a estudiar lo que esa carta nos dice. Vamos al capítulo 1, hermanos. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién él escribe? Cuando habla de las 12 tribus, uno se imagina que es Israel, ¿verdad? Pero recuerde que ya las 10 tribus del norte desaparecieron hace muchísimos años. So, él está escribiendo a los cristianos que están dispersos en los diferentes países. So, cuando usted ve la portada de este libro, dice Epístola Universal. Por ejemplo, no dice Epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Está explicando que es una carta del apóstol a una iglesia específica, a una ciudad específica. A los romanos, a los gálatas. No, esta es una epístola universal para todo aquel que la pueda leer, que la lea. Y entonces, como él está escribiendo a la iglesia en general, por eso es que se refiere a las 12 tribus de la dispersión, ¿verdad? En antigüedad, cuando los judíos eran llevados al exilio a otros países, se decía que estaban dispersos, estaban en diferentes lugares. Y esa costumbre se quedó, ¿verdad? Y aplicó al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se lo aplican a la iglesia, a los cristianos. Y es bueno tener ese entendimiento, porque si no usted va a pensar que le está escribiendo a los judíos. Pero esto es una carta del Nuevo Testamento de un líder de la iglesia cristiana, está hablándole a los cristianos. ¿Está? Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago o Jacobo no es masoquista, no le gusta que lo maltraten, a usted tampoco y a mí tampoco. Pero lo que él está diciendo es que las dificultades que pasamos los cristianos son buenas para nosotros. Las dificultades y las pruebas que usted y yo pasamos nos edifican, nos fortalecen, nos llenan de entendimiento y a través de estas cosas crecemos. Y que esto es Dios obrando en tu vida y en la mía. Y por eso es que él anima, ¿verdad? Y dice, alégrense, que estén llenos de gozo cuando estén en estas pruebas. Lo irónico de esto es que muchos hermanos no quieren estar pasando por pruebas, pero el apóstol está diciendo, celebren el estar en la prueba, porque ahí van a ver la mano del Señor y van a crecer. Cuando nos encontremos en prueba, lo que tenemos que preguntar al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda?
¿Qué es lo que tú me estás tratando de mostrar? ¿Qué es lo que tú me enseñas? No es, quita esto de mí, Señor. Porque si le estoy pidiendo que me quite eso, no aprendí la lección. Y ustedes van a ver cómo él se mete para adentro en este tema. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que estamos en dificultades o en pruebas, no solamente gritamos, nos desesperamos. Somos impulsivos, hablamos de más, comentamos, criticamos. Dios mío. Y en el tiempo, el pasar del tiempo, el cristiano va alcanzando mansedumbre. Aprende a callar, aprende a enmudecer, aprende a esperar en el Señor, aprende a esperar a que el Señor le muestre su voluntad. Y uno no debe moverse hasta que el Señor te diga, no te muestre. ¿Verdad? Y aún ahí yo veo a la gente siempre desesperada. Pastor, ¿qué es lo que me quiere decir el Señor? Y arrancan a los videntes, a los profetas para que les digan, si el Señor no te ha mostrado, es que no te quiere mostrar todavía. Si no te habló, es que no es tiempo. Puedes ir a todos los profetas que tú quieras. Te van a enredar más. Date tranquila y espera en el Señor, ¿verdad? A mí me da pena ver muchos hermanos que no tienen la madurez espiritual para entender estas cosas. Y ahí es que uno sabe el nivel espiritual que está la gente, ¿verdad? O son neófitos, o son bebés espirituales, o sencillamente gente inmadura, ¿verdad? Y por eso el apóstol Jacobo o Santiago escribe estas cosas para que aprendamos de estas experiencias, qué es cómo manejarlas. Nada, cuando dice aquí, la prueba de esta fe produce paciencia, es que tú aprendes a tener calma. El domingo, Melvin predicaba de la tormenta, ¿verdad? Y cómo reaccionamos. Y decía él que en el mundo paz era no tener problemas. Nosotros los cristianos tenemos paz en medio de la tormenta. Eso es algo que aprendemos. Sabemos quedarnos tranquilos y estar confiados porque sabemos que Él está con nosotros. Nada malo va a pasar porque Él está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, ¿entiendes? Eso se aprende. Y cuando usted ve a la gente reaccionando, llorando, gritando, desesperado, ¿dónde está tu fe? Y a esa persona le falta crecer. Le falta crecer. ¿Verdad? La persona que se te presenta y te dice que se van a perder, que nadie los ama, que nadie los quiere, esos son actos de desesperación, ¿verdad? Y hay que ayudarles a crecer. Yo me imagino que por eso es que el Señor los tiene en esa situación. Porque son bebés espirituales que necesitan crecer, madurar, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos dice este hermano aquí. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene una dificultad, lo que el Señor quiere es que tú aprendas a manejar eso. Que tú sepas cuándo caminar, cuándo pararte, cuándo detenerte, cuándo dar unos pasitos para atrás. Que tú tengas la sabiduría para saber cuándo entrar y cuándo salir. Cuándo doblar a la izquierda y cuándo a la derecha. La gente dice, ¿cómo usted aprende eso? En la prueba. En la prueba, equivocándote, porque la última vez doblé a la derecha y me fui por el barranco. Esta vez yo no doblo a la derecha. Tú aprendes por la práctica, por la experiencia. Es caminando con el Señor que uno aprende. ¿Verdad? Y usted dirá, bueno, pero después de 2 o 3 años soy un experto. Yo quiero que tú sepas que no funciona así, porque cada vez más hay una complejidad distinta y uno se sigue confundiendo. A la edad que yo tengo, me confundo, yo me equivoco, cometo errores. El que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Lo otro es que el enemigo de tu alma y la mía es muy astuto. Y tú te crees que tú has pasado todas las situaciones y has pasado todas las experiencias y lo sabes todo y lo has visto todo. No es cierto. No es cierto. ¿Qué tú has vivido? 40, 50 años. El diablo,
ha vivido desde el principio. Yo ni le digo a usted ni siglos, porque imagínate, desde la creación del mundo está Satanás. ¿Sabe todas las cosas que él ha visto? ¿Sabe todas las artimañas que él tiene? ¿Sabe? Él es el engañador por lo viejo que es, por lo mucho que sabe. ¿Está bien? Sí, no hay problema. Tú has pasado por unas pruebas y has pasado por dificultades, pero que no se te vaya la cabeza pensando que lo sabes todo. Una de las cosas que tenemos que aprender en la prueba es ser humilde, confiar en el Señor, depender del Señor, saber que tú vas a salir de ese lío porque tú confías en el Señor. Tú no sales de ese lío porque tú eres un bravo, un genio, o eres el más lindo o la más linda, ¿verdad? Uno se agarra de la mano del Señor y dice, Señor, si tú me guías, yo te sigo. Y cuando Él te abre la puerta, tú sales. Y lo que tú tienes que hacer una vez tú salgas, no te des la gloria a ti mismo. Oh, qué tremendo soy un fantástico. Dale la gloria al Señor. Por eso es que este versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, no es que pases por la prueba, es que tú aprendas de esa prueba y que tú sepas por qué pasaste por ahí y qué es eso y cómo salir, ¿verdad? Y eso te va a beneficiar a ti, pero te va a ayudar a ti a guiar a otros. Tú no puedes dar lo que no tienes. Pero hay gente que lo que quiere es el atrecho. ¿Verdad? Como les dije anteriormente, yo escucho a la gente clamando todo el día, Señor, quítame esto, quítame esto. Y a veces yo escucho a la gente decirme, pastor, yo le he pedido que me lo quite y no me lo quita. Bueno, ¿por qué tú crees que no te lo quita? Se supone que pases por ahí. Se supone que pases por ahí. Y hay que aprender a no quejarse, no criticar, sino decirle, ok, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo aprenda y esto es lo que tengo que pasar, vamos para adelante. Muéstrame. Aquí estoy. Uno tiene la actitud de un estudiante, de un discípulo. Sin eso, dice ese versículo 4, ¿verdad? La obra no está completa. Pasaste por ahí, pero no aprendiste nada. Ya perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. La paciencia va a ser que tú llegues al otro lado, pero vas a llegar al otro lado cabal, plenamente, con buen juicio, con entendimiento. ¿Eh? Muy bien. Ahora mire lo que dice el 5, y este versículo trae mucha confusión. Mire lo que dice el 5. El 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a eliminar 2 o 3 cositas que la gente piensa y no es. Esto no es que Dios te va a hacer un genio. Tampoco es que Dios te va a dar sabiduría y tú vas a saber todas las cosas. Y la gente va a venir a hablarte y a consultar. Eso no es lo que esto quiere decir. El contexto es que esta persona está en una prueba, no sabe manejarla, no sabe enfrentarla, no sabe cómo resolver esto. Y si tú estás falto de entendimiento, si te falta la sabiduría para manejar esta prueba, esta dificultad, pide a Dios que te dé entendimiento. El Señor te va a dar sabiduría en cuanto a la prueba, en cuanto a la dificultad. Bien. Y por eso es que hay gente que ora, usa este versículo para orar por cosas que son expectativas falsas. Hay una pseudo espiritualidad, ¿verdad? Hay gente que tiene alas y vuela y tienen otras revelaciones y cosas. No, este versículo no tiene nada que ver con eso. Este versículo quiere que tú seas una persona sabia, entendida, y que la obra completa se dé, que tú cuando termines de pasar esta prueba, tú estés en pie y tú hayas pasado la prueba. Y tú hayas entendido por qué, cómo hacerlo. ¿Bien? Así que este versículo está limitado a ese contexto. Por favor, lean los versículos previos para que ustedes vean que nos están pidiendo ser pacientes para que la obra
se dé completa. En otra palabra, que yo entienda todo lo que pasó aquí. Que yo entienda. Ustedes se han encontrado con personas, yo las he escuchado, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Dios mío, pasé por esta crisis, pasé por esta situación, pero yo no sé por qué. Yo no sé por qué tuve que pasar por ahí. Y yo los escucho y yo digo, ¿ok? Porque te van a pasar por ahí de nuevo, porque tú no entendiste, no la agarraste. Y entonces la persona empieza a repetir, yo no sé por qué yo siempre me encuentro en esta situación. Pues te encuentras siempre en esta situación porque el Señor te va a repetir la prueba hasta que tú aprendas a resolverla. Lo que hoy llamamos hacer una intervención, parar el juego, parar la dinámica, te toca a ti. Y si tú no entiendes cómo, no sabes cómo hacerlo, pídele a Dios entendimiento y te lo va a dar. Quiero que sepas que cuando te venga la próxima prueba y te encuentres en esa situación, vas a tener que pedirle a Dios sabiduría otra vez. Señor, me ayudaste en la última prueba, yo no entendía nada, pero ahora estoy en esta, aquí tampoco entiendo. Necesito tu ayuda, ilumíname, dame entendimiento. Y tienes que tener paciencia, con calma, aquí no hay prisa. Dios sabe lo que está haciendo. Hay pruebas que van y vienen bien rápido. Hay tormentas que vienen y van bien rápido. Pero yo he visto huracanes que se quedan encima de uno por 1 o 2 semanas, ¿verdad que sí? Y parece ser que no se van a ir. Así que uno no sabe lo que le espera a uno, pero tú vas a estar ahí hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga. Me quiero detener aquí para ver si hay preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Estamos bien? Ok. All right. Now, miren la segunda parte de este proceso. Versículo 6. Ahora, si vas a pedir entendimiento, sabiduría, pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, si vas a pedir, pide con fe y no dudes. Si tú estás convencida que tu Dios es el que te va a ayudar, entonces tú tienes que tener esa fe bien alta, bien clara. ¿Verdad? Es como cuando uno dice, Dios mío, estoy en un lío tan tremendo. Estoy en medio de una tormenta tan grande. Yo no sé cómo yo voy a salir, pero estoy confiado en el Señor. Tú tienes que tener fe. Tú no dudes. No hay ningún problema que tú digas, diantre, yo no sé cómo va a ser aquí. Magnífico. Pero no titubees con tu Dios. Pues claro que Dios tiene la solución. Pues claro que Dios tiene la salida. Tú no lo has visto todavía. Tú no lo has entendido todavía. Pero Él lo va a proveer. Si de algo estamos convencidos, es eso. Dios no te va a faltar. Dios no te va a fallar. Y a eso es que se refiere este versículo. No titubees, no dudes en ningún momento. ¿Verdad? Aunque te tiren a los leones, tú estás confiado en quien tú has creído. Y uno no mira para atrás ni por un solo instante. ¿Verdad? Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Uno de los grandes, mire, la gran bendición de tener fe es que Dios honra tu fe. Si tú no mantienes el nombre de Él en alto, Él te va a honrar a ti. Te va a responder. Pero ¿para qué tú vas a clamar a Dios si tú no crees en Él? Si tú no confías en Él, si tú no tienes fe en Él. ¿Qué es esto? Y Dios no contesta. Dios no contesta. Hemos visto demasiada mucha gente que viene a la iglesia buscando de Dios, pidiéndole cosas, clamando, ¿verdad?
pero no son gente que honra a Dios. No son gente que tenga alguna intención de servir a Dios. Cuando Dios le da lo que ellos quieren, ¿qué hacen ellos? Se desaparecen, se van, no siguen en la iglesia. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos? Uno solo regresó. Y Jesús dice, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Verdad? Y lo sanó como quiera, porque él quiso ilustrarle a los demás la situación, ¿verdad? Hay gente que negocia con Dios. Señor, si me sana, te serviré el resto de mi vida. No es cierto. Señor, si me saldas la casa, voy a estar todos los domingos en la iglesia. No es cierto. O sea, están negociando. Y claro que Dios conoce estas cosas. Dios conoce las intenciones del corazón. Pastor, yo sé estas cosas y pues mira lo que me pasa a mí. A veces yo veo en nuestra iglesia y algunos hermanos que viene cualquier persona con un cuento. Y los hermanos son fáciles de persuadir, uno se lo cree. Son solo cuentos. ¿Por qué no le hacemos caso al cuento? Te voy a decir por qué no le hacemos caso al cuento. Por lindo que suene, aunque tenga 40 milagros en el cuento, ¿por qué no le hacemos caso a eso? Mire, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Por los frutos los vas a conocer. No es por el cuento, no es por lo lindo que hablen, no es por los milagros, las cosas que ellos dicen que ocurrieron. Vamos a ver si es un cristiano de verdad. ¿Cómo sabemos eso? Por los frutos. Yo quiero ver si va a perseverar. Yo quiero ver si ama la palabra. Yo quiero ver si ama la obra, si ama a los hermanos. Yo quiero ver si quiere servir al Señor y servir a los hermanos. A mí el cuento no me impresiona. A mí me impresiona que tú estés dispuesto o dispuesta a servir. Que el amor de Cristo reine en tu corazón. Que tú ames al Señor. Eso a mí me impresiona. Eso a mí me llama la atención. Eso es lo que me cautiva. Pero la gente es muy propensa a los cuentos y a la gente que habla mucho. Y usted necesita tener discernimiento espiritual, discernimiento bíblico para distinguir una cosa de la otra. De esto que está hablando Jacobo aquí. Asunto práctico, ¿verdad? Para que usted no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina, por cualquier cuento. Las cosas suenan muy impresionantes, pero no son verdad. Son cuentos. ¿Okay? Mire lo que dice ahora el versículo 9. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es impresionante cómo en las diferentes iglesias, una de las quejas que tienen los hermanos que trabajan en las diferentes iglesias es cuán inconstante es la gente, ¿verdad que sí? No perseveran, no son firmes, no son constantes. Hay gente que te dice, cuenta conmigo, voy a estar ahí, y no están nada. Y tú dices, ¿dónde está el hermano tal? ¿Dónde está el hermano tal? ¿Verdad? Y tú sabes que el Señor tiene problemas con eso, especialmente con los pastores que son asalariados, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, sí, yo soy el pastor, pero cuando llega el lobo, llega la dificultad, salen cogiendo porque dicen, no, yo no estoy para esto. Tú estás ahí en las buenas y en las malas. Tú vas a servirle al Señor en las buenas y en las malas. Tú vas a servirle al Señor cuando sale el sol y cuando llueve. El cristiano vamos a perseverar. Los cristianos somos consistentes y constantes. Firmes y adelante. No titubeamos. No somos como la onda de la mar. Estamos presentes. Cuando tú tienes esa actitud y ese corazón, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Yo no quiero oír los cuentos y la palabrería y las cosas que dice la gente. Yo quiero ver tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si tú amas al Señor, tú vas a estar aquí. Y te voy a ver sirviendo al Señor. ¿Ves? A eso que se refieren estos versículos. Cuando la gente es constante, tremendo, tremendo. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Me detengo. Preguntas, comentarios, reacciones. ¿Estamos bien, hermano? Hoy están calladitos. Ok. Mire lo que dice el versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese
en su exaltación. A veces nosotros sufrimos mucho porque somos pobres, porque el otro hermano gana más dinero que yo, logró más que yo, tiene casa más grande que yo, 20 cosas. Pero la Biblia aquí nos dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En otras palabras, quien te va a dar lo que te hace falta a ti es el Señor, no es el mundo. Si tú estás esperando recompensas del mundo, voy a ser famosa, voy a ser rica, voy a ser millonaria, voy a ser una estrella, tú estás desenfocado. A mí tú no has entendido la fe. Si tú sirves a Jesucristo, no te va a hacer falta nada. Lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. Si tú eres fiel al Señor, te va a añadir lo que tú necesites. Eso es un concepto de la fe, de caminar del Espíritu, que si lo tenemos claro, tenemos paz. ¿Ah? Y a veces causa tristeza como la gente en la iglesia compiten. Perdonen lo que voy a decir. A veces compiten con los carros que traen a la iglesia, ¿verdad? Mire, yo pastoreaba una iglesia de una gente que tenía mucho dinero. Estaba en una buena comunidad. Dios mío, estamos hablando de limusina para arriba, ¿está bien? Choferes y todo eso, que los traían a la iglesia. Yo le di un día le dije a mi esposa, yo estoy fuera de lugar en esta iglesia. Bien, estoy fuera de lugar. Esto no es para mí. Que usted sepa que hay iglesias para los pobres, que usted sepa que hay iglesias de clase media, hay iglesias para profesionales y hay iglesias de gente pudiente, de mucho dinero. Y eso fue una de las cosas que yo tuve que aprender el ministerio. Y uno tiene que aprender a pastorear en los diferentes niveles en la iglesia, ¿verdad? El Señor alcanza a todos, a todos. Mira lo que dice el versículo 10. Pero el que es rico se tiene que gloriar en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Eso cuando la gente viene al evangelio con sinceridad, cuando la gente llega a la iglesia con el deseo de servir al Señor y tiene muchas cosas materiales y esa persona encuentra estatus en el mundo, el Señor te empieza a quitar las cosas y eso duele. Hay muchas pérdidas porque Dios te va a humillar. Dios te va a enseñar que tu mirada tiene que estar puesta en Él y no en las cosas materiales, no en el dinero, no en la plata, no en la fama, no en el poder. Y eso es un proceso doloroso. Eso es lo que pasa cuando una estrella, una persona famosa, se convierte al evangelio, ¿verdad? Inmediatamente empiezan a decir, yo no puedo perder esto, no puedo perder lo otro. Y yo he visto personas que para no perder al recién convertido, dicen, no, tú puedes seguir trabajando en el mundo. Solamente vente a la iglesia el domingo y da tu diezmo. No, no funciona así. No funciona así. Y ustedes me imagino que se acordarán de un sinnúmero de artistas, atletas que se convirtieron y después de un tiempito se fueron para el mundo otra vez. Porque les llama la atención la gloria del mundo. Es como el joven rico, que le dio la espalda a Jesús porque tenía muchas posesiones. Esas transacciones son difíciles y por eso Jesús nos dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. El que piense que eso es fácil y este lo dice, no, no es fácil. No es fácil. Es más fácil ser pobre y no tener nada que ser rico. Es mucho más fácil. Muy bien. Miren lo que dice el versículo 11. Porque cuando sale el sol, con calor la brasa, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Eso qué pasa? Para que ustedes entiendan esto.
Cuando la gente está en el mundo y está haciendo negocios, se enriquecen. Y a veces vienen a la iglesia y quieren negociar en la iglesia y enriquecerse con las cosas de la iglesia y las cosas del Señor. Y el Señor dice, esa persona se va a marchitar en todas sus empresas. No le va a salir bien. Le va a costar. ¿Está bien? So, ciertamente, si tú quieres negociar con cosas del Señor, por favor, no siga mi consejo, es un decir. Mejor es que se vayan para el mundo, que se queden en la iglesia y estén negociando con las cosas del Señor. ¿Entendió lo que le acabo de decir? Si estás en la iglesia, vamos a servir al Señor con honradez y pureza de corazón. Si tú lo que quieres es hacer plata, no explote a los hermanos, no les robes, no le saques el dinerito. Porque Dios ve esas cosas y Dios se indigna. El Señor se molesta. ¿Sí? Ok. Yo he ido bastante rapidito por estos versículos. Ven como Jacobo o Santiago está hablando de cómo aplicar la palabra, cómo aplicar el evangelio. Es como los proverbios o los salmos. ¿Verdad? Todas estas frases que él usa son frases de sabiduría. Y a veces los hermanos se memorizan estos versículos, los dicen de memoria y no entienden lo que dice el versículo. So, mi interés y mi intención es que usted vaya viendo esto y vamos a leer toda la carta de Santiago o de Jacobo para que usted entienda en sentido general este libro, esta carta, y se lo aplica a su vida, porque yo creo que es una gran bendición aplicar todos estos dichos y todas estas frases que Jacobo nos da. Efraín, ¿querías preguntar algo? Bueno, lo que pasa es que creo que me adelanté como siempre. El versículo 12, pastor, a mí me lo identificaron en un momento dado como un versículo rema, un rima strike verse, me lo dijeron en inglés. ¿Qué Rima. significa eso? Ok, rima. Rima es una palabra griega que significa una palabra de acción, de poder. Cuando Dios habla su palabra, tú la escuchas y dices, ay, gloria. No, pero cuando hay una palabra rema, es que Dios está haciendo algo y lo va a hacer. Cuando Dios dice, sea la luz, en Génesis, salió la luz. Eso es una palabra rema. Es una palabra creadora. Si alguien te dijo que esto es una palabra rema, ¿ah? Bueno, en referencia al versículo 12, al que no hemos leído todavía. Sí. Y te dijeron que era una palabra rema para ti. Un versículo rema. Que da, bueno, básicamente entiendo que es porque dice que fíjate lo que dice, voy a bendecir a los que soportan con paciencia las pruebas. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No sé, o sea, es algo que yo tengo marcado aquí hace mucho tiempo y siempre quería pues, que me enseñara un poco más de eso. Vamos a entrar en esto un poquito más la semana que viene, pero déjame adelantarte esto. Yo te voy a decir lo que es rema aquí. Bienaventurado el varón, ¿verdad?, que soportó la prueba. La tentación. ¿Qué sucede? Hay una persona que te está agitando. Y la Biblia te está pidiendo que seas paciente. Que actúes con sabiduría. Que sepas manejar esa situación. Y ciertamente, tú puedes explotar en tu carne. Tú puedes explotar en tu yo. Tú puedes gritarle 3 cosas, darle una pescosa. Tú puedes reaccionar de muchas maneras. Pero lo que va a pasar aquí es que Efraín, allá adentro en su corazón, en su espíritu, le va a decir al Señor, Señor, sostén mi alma. Guárdame, cuídame y dirígeme. Y el Espíritu Santo va a tomar control de ti y vas a tener dominio propio.
Y si la persona te maldice, tú lo vas a bendecir. Entonces, estas cosas se están cumpliendo porque te pusiste en las manos del Señor. Y por eso el Señor le dijo a aquella gente, no, cuando llegue esa hora no te preocupes por lo que vas a decir o hacer, porque no seréis vosotros, será el Espíritu Santo. En ese momento el Espíritu Santo toma control de ti. Nadie se va a dar cuenta. No te vas a poner a hablar en lenguas, ni a profetizar, ni nada, sino que el poder del Espíritu te va a darle el control, el dominio propio para tú actuar sabiamente y apropiadamente. Eso es rema, eso es Dios actuando en ti. Se cumplió ese versículo en ti. Y eso es importante, especialmente en nuestras áreas de trabajo, donde uno fácilmente pierde el testimonio. ¿Verdad? Porque mira que hay gente que yo no sé dónde salieron, pero el diablo sabe cómo provocarnos. Pero uno tiene que andar en el Espíritu. Y que sea el Señor obrando en tu vida y en la mía. ¿Verdad? Cuando yo estaba en la iglesia pentecostal, a mí me enseñaron que cuando tú caes en el Espíritu, tú hablas en lengua y hay muchas manifestaciones así, ¿verdad? A pasar de los años me di cuenta. Yo no estoy diciendo que eso, ¿verdad? Pues todavía yo hablo en lengua y yo me gozo con la manifestación del Espíritu. Pero lo más impresionante de esto es que Dios está hablando en ti y en mí y la gente ni cuenta se da. Vamos a explicar eso en las palabras de Jesús. Jesús les dijo a Nicodemo, las cosas del Espíritu son como el viento. El viento va, el viento viene, nadie sabe de dónde vino y a dónde va. Ni cuenta te das. Pero el Espíritu de Dios pasó por ti. Tú lo vas a saber porque lo vas a palpar allá adentro. Pero los demás van a decir de dónde este hombre sacó esa sabiduría. Que era lo que le decían los discípulos cuando los llevaban a las cortes, ¿verdad? Y salían palabras de esos hombres. Y a veces usted y yo nos impresionamos de las palabras que salen de nuestra boca. Pero es el Espíritu que te está usando. Y te dio una palabra. Y tú dices, Dios mío, uno se escucha a uno mismo. Y uno dice, ese es el Señor hablando, no soy yo. Oiga, no tiene que decírselo a la otra persona. Lo importante es que usted lo sepa, ¿verdad? Yo he visto a gente decirle, eso no soy yo, eso es Dios, así que ponga atención. No hay que decirle nada de eso. Deja que Dios le hable. Porque no hay que impresionar a nadie. Hay que honrar a Dios. No hay que llamar la atención a nadie. ¿Verdad? Rema, es cierto. La diferencia que yo tengo con algunas personas es cómo ellos lo expresan, cómo lo actúan, cómo se comportan. ¿Verdad? Porque hay gente que quiere, dicen, esto es una palabra rema y quiere que la iglesia se caiga en canto. No. No. Si Dios quiere que la cárcel tiemble, la cárcel tiembla. Pero casi la mayoría de las veces el Espíritu de Dios se mueve en ti y en mí y nadie se da cuenta. Nadie, tú te vas a dar cuenta, pero los demás no se van a dar cuenta. Y por alguna razón, ¿verdad? La gente quiere llamar la atención. Estas son de las cosas que hay que aprender. Perdona que te di una contestación rápida, larga. No sé si tienes algún otro comentario o alguna otra pregunta. No, pastor, y la respuesta estuvo muy buena. Ok. Right. Esa es la bendición de crecer en el Espíritu y crecer en la palabra. Que según uno pasa estas pruebas y estas experiencias, el Señor te añade más entendimiento y tú vas comprendiendo más y más cosas. Y les aseguro que no es como la gente se lo imagina. No solamente eso, tampoco es como la gente lo cuenta. Tampoco es como la gente lo cuenta. Y por eso es importante que estudiemos las palabras y qué es lo que esto quiere decir y cómo esto se aplica. Porque por ahí hay mucha gente diciendo cosas que... El otro día escuché un señor dando un estudio y yo decía, ¿de dónde ese individuo saca eso? Eso no está en la Biblia. Pero tenía una audiencia grande. Y me di cuenta que por la manera en que hablaba y las cosas que decía, que la persona no había estudiado, no sabía.
¿verdad? Y esas cosas son lamentables. Uno se da cuenta, pero el público no se da cuenta. El público dice, ay, qué lindo habló. Ok, no tiene que ver con lindo. Es si es bíblico o no. ¿Algún otro hermano o hermana tiene una pregunta, comentario, alguna inquietud? A ver. La semana que viene vamos a comenzar con ese versículo 12 y vamos a estudiar ese proceso que es importante. Y el resto de la carta de Santiago o de Jacobo es el mismo formato. Son muchas enseñanzas espirituales. Espero que usted venga y escuche, y espero que escuche cosas nuevas, cosas distintas. Cuando yo empecé a entender que los diferentes hermanos de Jesús estaban escribiendo en la Biblia, yo me sorprendí muchísimo. O sea, yo no sabía eso, ¿verdad? Y por eso uno escucha a la gente hablar y decir cosas y hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que meditar en los caminos del Señor. Para los hermanos que llegaron un poco tarde, yo sé que la mayoría que está aquí estuvo en el culto el domingo pasado en el Hotel Holiday Inn. Quiero hacer esta exhortación una y otra vez, porque no quiero que los hermanos se me confundan. En la iglesia de Génesis ahora hay dos cultos, uno en línea y el otro vivo. En línea es todos los domingos en la mañana, ¿verdad? Y hay escuela dominical a las 9:15 de la mañana y luego el culto a las 10:30. Eso sin falla todos los domingos en la mañana. Y en la tarde, 2 domingos al mes, nos vamos a ir al Hotel Holiday Inn y vamos a ofrecer un culto en vivo. Tuvimos uno este domingo en la noche, fue de mucha bendición. Nuestro hermano Melvin Morales estuvo predicando, trajo una palabra muy hermosa, muy bonita, ¿verdad? Y queremos invitarle que nos acompañen. Así que quiero regar la voz y llevar esta información para que no falten y participen. El próximo culto va a ser abril 18, no este domingo, sino el 18. El próximo domingo 11 hay culto en la mañana en línea. Y el domingo 18 hay dos cultos, uno en la mañana en línea y uno en la tarde a las 4:30 en el Hotel Holiday Inn. Si usted no sabe la dirección, no sabe cómo llegar, por favor, escriba, llame. Le vamos a ayudar con ese proceso. Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a despedirnos en oración esta noche. Ha sido una bendición. Espero que el libro sea de edificación a vuestras vidas. ¿Algún hermano o alguna hermana que nos despida en oración? Amén, pastor. Gracias, hermano. Okay. Señor, gracias, Padre, te damos por este estudio, Señor, por todo lo que hemos aprendido durante esta clase, Padre Santo. Por sobre todas las cosas te damos gracias porque entendemos tus pruebas, Padre Santo. Porque antes de conocerte, Señor, nuestras reacciones ante las pruebas eran desastrosas, Padre Santo. Pero hoy día, Señor, recibimos tus pruebas, sabiendo que tú nos has dado dominio propio, Padre Santo, sabiendo que nuestra fe está puesta en ti, Señor, y que tú tienes control de todas las situaciones, Padre Santo. Y como decía Melvin, Padre Santo, en nuestro servicio el domingo, Padre, entendemos, Señor Jesús, el gozo y la paz que podemos tener en medio de las adversidades, Padre Santo. Sé tú con nosotros, Señor, en medio de cada una de nuestras pruebas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio, Padre Santo, de cómo debemos actuar y cómo podemos ser buenos cristianos, Padre Santo. Pero toda nuestra fe está depositada en ti, porque tú eres el único que puedes tener control sobre nosotros, Señor Jesús. Sé tú con todas las familias que están en este estudio, Padre Santo, con todos aquellos que intentaron conectarse y no pudieron, Padre Santo, con todos aquellos que tuvieron situaciones con la tecnología, Padre Santo. Nosotros te pedimos, Padre Santo, que ellos puedan en el próximo estudio poderse conectar, Padre. Sé tú con nosotros todos los días y que nuestra mirada esté puesta en ti, que podamos identificar las pruebas, Padre Santo, y podamos con tu palabra, Señor, batallarlas para darte toda la gloria y la honra a ti, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé tú con nosotros durante toda la noche, durante toda la semana, Padre Santo,
y que podamos reunirnos el jueves nuevamente para aprender más de tu palabra. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, Irma. Buenas noches, bendiciones a todos. Nos vemos pronto. Ay, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. Todito. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Descansa.